Identificación y priorización de medidas para la adaptación y mitigación al cambio climático en cadenas de valor. Tratamos de hacer solamente 5 diapositivas rápidas, no voy a leerlas completamente, pero bueno, lo que vimos en las presentaciones es que nos mostraron criterios no solamente para identificar medidas, sino también para identificar zonas de intervención donde se iba a hacer el análisis, sectores donde se iba a hacer y medidas. Entonces, para hacer esa selección, pues utilizaron diferentes métodos, una de ellas, o criterios, uno de ellos era, en el caso de zonas, el peso que en esa zona existía en cuanto al número de productores y en cuanto a un rubro específico que se quería analizar. O sea, no iban a analizar el cultivo del arroz en una zona donde realmente el arroz no fuera representativo. Entonces, ese criterio prevaleció. Entonces, incluido con, bueno, cómo estaba conformada esa zona, quiénes estaban presentes en términos de productores, el valor económico de esos rubros, etcétera. Luego, también las zonas que estuvieran expuestas a eventos climáticos extremos, para poder de manera científica poder identificar las medidas para la adaptación. Que en esa zona existiera o estuviera presente muchos proyectos o programas o un nivel organizativo o de otras acciones relevantes en esos territorios. Que se combinara la agricultura familiar y un cultivo de exportación y que cuando ya, eso era a nivel de zona, pero ya de manera específica, después en las rondas que tuvimos, se identificaron como criterios para identificación de medidas propiamente dichas, cosas como la factibilidad de la medida, el alcance, los costos, la efectividad a corto plazo y la sostenibilidad y replicabilidad de esas medidas. Entonces ahí nos permitió aterrizar. En lo que se refiere a la autonomía en la toma de decisiones sobre adaptación de un productor versus la necesidad de coordinación con otros actores, o sea, lo que vimos nos costó bastante sacar de las presentaciones una conclusión, pero vimos que en realidad son medidas en las que el productor no tiene la autonomía para decidir si la adopta o no. O sea, son medidas muy generales, pero sí, al menos sí se mira que en las propuestas que se hacían había un nivel de participación de todos los actores para poder definir esas medidas. Metodológicamente, lo que vimos en general en las presentaciones, pueden haber algunas más un poco diferentes que otras, pero enfocadas fundamentalmente en el primer eslabón de la cadena, pero también bastante enfocadas a lo que acabamos de ver, a la adaptación al cambio climático. Sí vimos que todas las metodologías presentadas tenían un enfoque participativo y que combinaron métodos cuantitativos con métodos cualitativos. Cuantitativos porque hacían todo un análisis de series históricas del comportamiento del clima, datos meteorológicos, etcétera, y cualitativos porque también tenían un proceso de consulta donde miraban un poco cuál era el conocimiento y la experiencia que tenían los productores en la zona. Y luego, finalmente, en términos de actores participantes en la toma o en la priorización de esas medidas, sí mirábamos que habían muchos actores que participaban, desde gremios de productores, asociaciones, cooperativas, gobiernos nacionales, gobiernos locales, incluso academia. Entonces, eso es parte de la riqueza que esas metodologías pues promueven y que son importantes. Sí mirábamos que en esos procesos el gran sector privado estaba ausente y al final la gran conclusión es el sector privado en realidad, como lo decía Lorena, debería estar al centro, ¿no? Y luego ese sector privado motivado por el mercado, porque al final es el mercado quien le impulsa a hacer o no hacer algunas cosas, y atento al apoyo de facilitación que el gobierno le puede dar, como cuando decías del financiamiento, ¿no? Eso es la presentación. Bien. ¿Tiene algo que agregar del grupo?
¿Mm? ¿Algún aporte adicional? Bien, a ver, Iván. Bueno, hubo un debate respecto al tema de los criterios de selección para las medidas. Nosotros lo que habíamos propuesto y habíamos tenido más o menos consenso es que un elemento previo era justamente determinar cuáles son los criterios de selección de las zonas de intervención y de las cadenas, y que eso permitía definir de alguna manera más clara y precisa cuáles son las medidas de intervención, ¿no? Y creo que todos los proyectos fueron bastante claros, ¿no?, en señalar cuáles son los criterios, ¿no? Con los colegas de Colombia sobre el arroz, que hablaban pues precisamente, sí, efectivamente, que hablaban del peso específico, del nivel de organización de estas cadenas. Los colegas del café también, los pesos de las digamos, de las exportadoras, y por supuesto también en el caso del banano todo el tema de la importancia de los gremios y de los productores de banano. Entonces creo que esto es uno de los temas que nos parecía importante también aportar, ¿no?